Muy buena noche para todos. En esta oportunidad trataremos el tema de la importancia que tiene la concientización sobre seguridad informática para las empresas. Y para el desarrollo del tema tengo conmigo al ingeniero en sistemas Emanuel Ovalle, quien cuenta con una maestría en redes y seguridad informática. El ingeniero tiene una amplia trayectoria de conocimiento en lo que es la seguridad informática. Ingeniero, muy buena noche. Buenas noches, muy amable, muchas gracias. Sea bienvenido. Para ir adentrando en el tema, ¿cuál considera usted que es la importancia que tiene la seguridad informática para las empresas? Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Realmente me siento honrado con estar compartiendo con usted. La importancia que tiene la seguridad informática en las empresas hoy en día es un motor que hace que la empresa tenga credibilidad, ¿verdad? Tenga buena imagen ante sus clientes y pues sea una empresa en crecimiento. Sin embargo, eso lo sabemos principalmente los que estamos en el área de seguridad informática, ¿verdad? Lo complicado es que se haga entender a todo el personal de la institución. Ahora, ¿cómo le hace usted entender principalmente a las autoridades el impacto que puede tener una crisis tecnológica en la institución? Porque no es fácil, el problema es ese, ¿verdad? Entonces nosotros debemos acercarnos a las autoridades principalmente a las autoridades. ¿Por qué a las autoridades? Porque son las autoridades las que designan el presupuesto, son las autoridades las que contratan el personal, son las autoridades las que toman las decisiones. Entonces, a los primeros que nosotros nos debemos acercar es a las autoridades, ¿verdad? Como primera instancia, para conseguir fondos, personal que cumpla las competencias para hacer el trabajo y para poder tener también nosotros la libertad de poder generar nuevos proyectos, porque ciertamente la inversión es muy amplia, ¿verdad? Le digo esto porque en muchas instituciones se dice al departamento de informática no hay presupuesto. Sí, casi se lo... ¿Verdad? Eso lo decía. Esa es la tradicional, ¿verdad? Cierto. Usted quiere y expone, pero ahí viene lo que pasa. Usted le dice, fíjese que necesitamos mejorar la infraestructura tecnológica y para eso queremos adquirir servidores que tengan la capacidad de virtualizar nuestros sistemas operativos para tener una recuperación en cuestión de 10 minutos. Lo que usted está exponiendo es para beneficio de la institución, para la continuidad del negocio, porque a usted se le cae un servidor y si es un servidor físico hay que ver si existe repuesto, si lo tienen a la mano o si el proveedor tiene, en cuánto tiempo viene, ¿verdad? Sí. Que haya un especialista para poder instalarlo y levantar el servidor nuevamente. Sí. Pero si eso usted lo sabe, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le puede repercutir? Puede que lleve hasta una semana en lo que envían el repuesto, que no lo consiguen o lo tienen que importar. Cuando usted hace la propuesta de que hay que invertir en servidores de virtualización, vienen las autoridades y le dicen, pero los que tenemos funcionan, y usted le dice sí, cabal, sigamos con esos, ¿verdad? Porque no hay presupuesto. Prefieren invertir en algo que ciertamente es de beneficio para la institución, pero que no es crítico para la continuidad del negocio. Ahora, un sistema virtualizado tiene usted la capacidad de recuperación y de dar continuidad al negocio en cuestión de minutos. Sí, cabal. En cuestión de 10 minutos.
Porque usted tiene su máquina virtual y solo la coloca en otro servidor y continúa el negocio. Seguir uno trabajando. Pero eso nosotros lo entendemos. Las autoridades cuesta, ¿verdad? Por eso es que a ellos es a los primeros que hay que concientizar. A ellos, ¿verdad? Porque ellos toman decisiones y ellos asignan el presupuesto, ¿verdad? En este término también es importante destacar que ellos contratan el personal. Y muchas veces, y me ha pasado, y por experiencia se lo digo, y muchas veces no existen los filtros necesarios para que la persona que va a llegar a trabajar tenga el perfil necesario que requiere el puesto. Sí, sí, eso pasa. ¿Verdad? Entonces, como ellos toman esas decisiones, hay que concientizarlos también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque número uno, o lo hacen por familiaridad, o conveniencia, o algo por el estilo. Cuando eso pasa, el trabajo no suele ser el óptimo, ¿verdad? Cierto. El trabajo no suele ser el óptimo, porque cuando se contrata no solamente a personal, aunque sea profesional, pero no cumple el perfil adecuado para el puesto, se cometen errores muy graves. En una institución, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en el departamento de informática hace varios años y el director de esa institución era administrador de empresas. Sí, pues. El director de informática era pues, administrador de empresas. Sí, no cumplía con No tenía el perfil. No tenía el perfil. Claro. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que adquirieron un software millonario. Y ahorita varios de ellos están con procesos judiciales, ¿verdad? Sí, pues. ¿Por qué? Porque no tenía el perfil. Él no sabía lo que estaba adquiriendo, sí. ¿verdad? No sabía lo que estaba adquiriendo. Y además teníamos un departamento de informática grandísimo. Solo en el área donde yo estaba éramos casi 60, 80 personas de informática. Era un departamento muy grande. Era un departamento que podía ser explotado, ¿verdad? En potencial. Sí, ya con esa cantidad de personal. Sí. Exactamente. Pero no, él decidió comprar un software que tenía un costo muy elevado. Era SAP el que él compró, Sí, pues. ¿verdad? Era SAP. Y por ese software lo venden dependiendo del número de terminales que usted quiera. Ajá. Y entre más terminales tenga usted, pues más caro es el software, Cierto. ¿verdad? Entonces, para la institución, solo el departamento de informática, ¿cuántos éramos? Ya toda la institución, el software era carísimo, ¿verdad? Demasiado. Teniendo el recurso humano para poder satisfacer las necesidades de la institución. Entonces, viene el tema de concientizar a las autoridades con el presupuesto, ¿verdad? Y para eso, usted le tiene que hablar de forma coloquial a las autoridades. Sí. Porque usted les habla en una forma técnica y ellos no le entienden. Ellos le dicen, ¿funciona o no? Sí, eso es lo que le dicen. A eso se reduce. A eso se reduce. Sí. Entonces, ahí usted le tiene que explicar que no es lo mismo trabajar con un Toyota que trabajar con un Lamborghini, ¿verdad? Sí, definitivamente no. En cuanto a velocidad, en cuanto al impacto que va a tener ante los usuarios, ante los clientes principalmente, todo eso usted se lo tiene que explicar con palabras que las autoridades entiendan, ¿verdad? Sí. Porque normalmente a mí me tocó también estar fungiendo como director de otra institución y me tocaba presentar los proyectos. Eran proyectos a nivel nacional y me pasaba eso, que yo lo exponía con personas de la tercera edad, ¿verdad? Es decir, había mucha gente de ellos que eran los que tomaban las decisiones. Ellos autorizaban o no el presupuesto. Entonces, ellos no entendían.
Sí, ¿verdad? pues. Cuando uno les habla en términos Sí, eso es. técnicos, suele que no le comprenden a uno. Entonces hay que concientizar a las autoridades para que asignen los recursos necesarios al departamento de informática, para poder el departamento de informática equiparse y dar, aunque no se vea, pero dar seguridad a la institución, seguridad a los clientes, seguridad a los usuarios, aunque no se vea. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Los bancos contratan seguridad, ¿verdad? Policías, ¿verdad? Para que estén cuidando ahí. Y ellos están ahí. Pareciera que no tuvieran trabajo porque están parados. Cierto. Ellos actúan en el momento de un atentado. Ahí responden. Claro. Y ahí está el efecto de la inversión que ha hecho un banco, ¿verdad? Y de no estar ellos, el problema se miraría a cada instante, ¿va? Porque al no estar esos guardias ahí, esa seguridad que ellos prestan, si cualquier malhechor hace de las suyas en cualquier momento. O sea que como que es algo, es seguridad que tal vez no la está viendo uno a cada instante, pero en el momento que tal vez no está es donde se reconoce la labor que hacen. Exactamente, y ahí es en la forma en la que usted le hace conciencia a las autoridades, poniendo ejemplos que ellos conocen, que pueden ver, ¿verdad? Usted le dice, es lo mismo, es como tener a un policía, ¿verdad? En la institución. Si no lo tenemos, pues simplemente nos van a entrar a robar. Puede que una o más veces, ¿verdad? Sí, cabrón. Entonces ya ellos van entendiendo cómo es la inversión en la seguridad informática. Otro tema bien importante es que ellos toman las decisiones al final de los privilegios que puede tener un usuario. Sí, está mal. Fíjese que las autoridades, número uno, pues lo ideal es que tengan el perfil, como le digo, porque solo no tener el perfil ya pueden ser problemas para la institución, ¿verdad? Pero otro problema es el exceso de privilegios que le puedan dar a los usuarios. Sí. Le comento, hace 2 semanas estuve en unas conferencias por parte de la Asociación Bancaria Guatemalteca en el Hotel Westin Camino Real y se habló precisamente de este tema. En Estados Unidos sucedió de que uno de los gerentes tenía todos los privilegios, todos, no tenía ninguna restricción, ninguna. Y lo que pasaba es que este gerente creó una cuenta en donde sacaba dinero de diferentes clientes, ¿verdad? Y los ponía en esa cuenta que él creó a plazo fijo, por 15 días. Y como tenía todos los privilegios, también él se ponía la tasa de interés. Sí, pues. O sea, al final de los 15 días, él regresaba el dinero a todos los clientes. O sea, no les robaba. No, pues. Pero ya había sacado beneficio de todos los privilegios que tenía de los sistemas. Sí. ¿Verdad? Porque depositaba el dinero en esta cuenta, le ponía tasas de intereses altas por 15 días, se quedaba con los intereses y regresaba. Sí, eso le generaba buenos productos y ya después devolvía la plata, pero ya él ya había ganado. Ya, exactamente, y prácticamente ahí le estaba robando al banco, ¿verdad? Cierto. Entonces, ese también es otro tema en el que hay que concientizar a las autoridades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden haber sistemas que sean sensibles para la institución en donde es más conveniente que por lo menos 2 usuarios, administradores, tengan que dar los permisos para poder realizar una transacción. Sí. De esa manera, pues se minimizan, ¿verdad? Los riesgos también, ¿verdad? Entonces, son estos temas los que básicamente se tienen que proyectar al momento de concientizar. Primero a las autoridades, para tener una buena plataforma, ¿verdad? Para contar con recursos
tanto económicos como el recurso humano, ¿verdad? Y luego sería el tema de concientizar también para los privilegios que pueden tener los usuarios. Cada usuario. Ajá. Ok. Ingeniero, entonces escuchando la importancia que tiene la concientización sobre seguridad informática, bueno, es un tema bastante amplio, ¿verdad? Bastante. Y parece que estamos tratando solo una parte del tema. Uh-huh. Yo considero que sí es un tema muy extenso y bueno, también pasando a otro, como que a otro punto de vista de lo que es la seguridad informática, pues sabemos que la ciberdelincuencia se está creciendo cada vez a pasos agigantados y además en el internet uno puede adquirir software malicioso que después puede ser utilizado para explotar las vulnerabilidades que casi todas las empresas presentan, ¿verdad? Entonces viene a mi mente una pregunta de ¿a qué riesgos se expone entonces una empresa cuando no concientiza correctamente a sus empleados? Fíjese que los riesgos va a depender, como usted bien decía, de las vulnerabilidades que existan en la empresa, ¿verdad? O sea, entre menos vulnerabilidades tengamos, menos riesgos existen de que nos puedan atacar, ¿verdad? Entonces, algunos temas pueden ser de esos riesgos, sin duda alguna, demandas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque uno de los pilares de la seguridad informática es la confidencialidad en los datos, sí, la confidencialidad de la información. O sea, la información debe ser estrictamente de uso institucional y del cliente, nada más, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando se expone la información, sin duda alguna pueden haber denuncias, ¿verdad? Sí, con seguridad. Ese es un tema. Por ejemplo, en Google se ha dado el tema de que se han publicado imágenes de actores o actrices y son imágenes íntimas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues Google no tuvo la culpa, ¿verdad?, de que alguien más haya publicado esas imágenes. Pero estas personas dicen esas imágenes son de mi propiedad y Google no tiene por qué publicarlas. Y pasan a denunciar a Google, ¿verdad? Ajá. Y Google sin haber hecho nada, porque ellos son prácticamente un buscador público en internet, pues cualquiera puede publicar información ahí. Cierto. Y otras personas han cometido el delito y las publican ahí. Entonces, la situación es que definitivamente uno de los riesgos es la denuncia. Pero estamos hablando de esas imágenes. El problema es cuando hay una situación financiera de por medio o información que puede perjudicar de forma, ¿cómo le dijera yo?, integral a la persona, ¿verdad? Cuando existe ese problema, se pierde la imagen de la institución, se pierden los clientes, ¿verdad? Sí. Y puede llegar a quebrar una institución, ¿verdad? Por el simple hecho de ¿cómo se llama?, de no haber resguardado de forma íntegra la información, ¿verdad? Que ese es otro de los pilares, la integridad de la información, ¿verdad? Okay. Eso es lo que puede llegar a pasar. Sí. Uh-huh. Sí, la verdad es que sí, este tema es bastante importante y los riesgos son demasiados. Considero que también las empresas tienen que prepararse con un plan sobre la concientización de seguridad informática, porque esto le va a asegurar a la empresa que pues las vulnerabilidades se van a ir reduciendo. No se pueden eliminar del todo, pero con un plan pienso yo que pueden irse reduciendo todos estos problemas a los que puede enfrentar una empresa si no lo hace. Entonces me estoy cuestionando yo
dentro de ese plan de concientización sobre seguridad informática, ¿cuáles serían los puntos más importantes que debería de tocar ese plan como para trabajarlo una empresa bien como debe ser? Sí, fíjese, mi estimado Raúl, que el plan se genera básicamente en el departamento de informática. Ahí se genera el plan de concientización. Estábamos hablando de que hay que concientizar a las autoridades. Cuando formamos el plan, en el plan debe ir la concientización hacia el personal de informática. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos ya como personal de informática el impacto que puede tener institucionalmente, que inclusive se puede llegar a quedar todos los empleados sin trabajo, porque si quiebra la empresa todos nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? Cuando se llega a entender el impacto de la información que yo manejo, a lo que yo tengo acceso, entonces se tiene que generar metodologías y procedimientos que ayuden y que prevengan esos riesgos, ¿verdad? Entonces ahí es donde se va concientizando. Principalmente ahí debe ser el personal de informática, ¿verdad? Y aquí es donde hay que tener cuidado. Porque muchas empresas, bueno, tal vez las medianas empresas, pero que ya están manejando bastantes clientes, no invierten en el departamento de informática y tienen solamente a un patojo chispudo, como le llamamos normalmente, que hace todo, sí, ¿verdad? Sí, casi. Él se encarga de todo y él sale a como pueda, ¿verdad? Porque así aprendió, ¿verdad? Y él pone parches y trata de instalar programas piratas y cosas por el estilo, y entonces la empresa va teniendo muchas vulnerabilidades. Pero cuando ya se invierte formalmente en un departamento, ya se debe de pensar en que debe de existir un director de informática, ¿verdad? Sí. En donde se le deben asignar roles y funciones que tiene que desempeñar, y así cada puesto, ¿verdad? Sí. Ya debe de haber un departamento de desarrollo o de programación, debe de haber otro departamento de redes, ¿verdad? Redes y telecomunicaciones, por ejemplo, debe de haber otro departamento encargado de la administración de bases de datos, o otro departamento encargado de soporte, muy bien. Entonces ya se van asignando roles y funciones y responsabilidades a cada departamento, cada quien con su trabajo. Eso es como un hospital. El departamento de informática puede compararse como un hospital, o de esa forma hay que hacérselo ver, ¿verdad?, a las autoridades, que se necesitan diferentes áreas, ¿verdad?, o unidades dentro del departamento. ¿Por qué? Porque un cardiólogo no puede ir a hacer el trabajo de un neurólogo. Sí, es totalmente no diferente. Se puede. O sea, un paciente que necesita una operación a corazón abierto no lo puede ir a operar el traumatólogo. Sí. No puede. No es su especialidad. No es su especialidad. Correcto, son médicos, pero cada quien trabaja en lo que se especializa, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es donde también se debe concientizar a la autoridad para que contrate a personal calificado, que cumpla las competencias para desempeñar el trabajo. Ahora, nosotros ya como departamento de informática, el director, ¿verdad?, debe de formar el plan, ¿verdad?, con objetivos concretos, ¿verdad? Uh-huh. Exacto, con objetivos específicos y generales, ¿verdad? Él también debe ser el encargado de gestionar los proyectos, ¿verdad?, de conseguir el presupuesto para comprar equipo, para capacitar al personal de informática, para certificarlo, o mejor aún, para darle estudios profesionales superiores, sí, ¿verdad? Él debería de hacer sus funciones como director, y en base a eso, en base al plan que él tenga, que el plan debe de contener
por ejemplo, que cada área, que cada unidad de la que decíamos, de la que mencionamos, tenga sus manuales técnicos, manuales de usuario, porque todo eso ayuda en un momento determinado, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Porque ¿qué pasa si el jefe de redes anda de vacaciones? Sí, alguien tiene que asumir Alguien ese tiene trabajo exacto. y tiene que saber cómo darle seguimiento al trabajo que tiene. ¿Verdad? Porque entonces, si el jefe de redes anda de vacaciones y se cae un enlace de comunicación que comunica otra sucursal y los clientes que van a la otra sucursal no pueden hacer ninguna operación, se pierden los clientes, ¿verdad? Cierto. Entonces, esos manuales deben de existir, ¿verdad? Deben de existir también ambientes, por ejemplo, en el área de programación, en el área de desarrollo, deben de existir ambientes de desarrollo, deben de existir ambientes de pruebas y deben de existir pues ya el ambiente de producción, que es el que ya utiliza todo el personal, ¿verdad? Pero se debe tener esa planificación, ¿verdad? Y cuando no se tiene una planificación que pueda abarcar esta concientización y las responsabilidades que cada uno debe tener, pasa lo que pasó ahorita en las votaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Que todo el país se dio cuenta y que querían hasta eliminar la primera vuelta de las votaciones aquí en Guatemala, porque se palpitaba, se lograba palpar que había habido fraude, porque el sistema no había funcionado bien. Sí, cabrón. ¿Se recuerdan la noticia? Sí. Eso es ahorita. Sí, eso es reciente. ¿Verdad? Es reciente. ¿Y en qué terminó? En despidos del director de informática y el subdirector de informática. No sé si hay más, pero por lo menos de ellos dos me di cuenta en las noticias, ¿verdad? Seguramente hubieron más, ¿verdad? Porque tal vez solo publican los que están a la cabeza o al frente del proyecto ¿verdad? Pero pienso que eso acarreó con despidos en otras áreas que dependían de ellos, ¿verdad? Exacto, y ahí es donde entonces no hubo una buena planificación. Y como no había una planificación, casi todo el peso de la ley está cayendo ahorita sobre ellos dos, ¿verdad? Porque son los demandados, porque la gente, habían políticos que decían, ¿para qué entonces hicimos propaganda? ¿Para qué recorrimos el país? ¿Para qué invertimos tanto? Si al final esa mancha parecía que había habido fraude, ¿verdad? Sí. Y es decir, el software que ellos publicaron, porque ellos lo desarrollaron, algunos ingenieros lo criticaron y decían, parece que fue un software que lo hizo personal de bachillerato, estudiantes de bachillerato. Y hasta por ahí se oía que era un sistema que ya había sido utilizado en otro lugar y había dado los mismos problemas. También. O sea, que era un sistema que no era seguro realmente, ¿no? Exacto, ahí había una incompatibilidad, ¿verdad? Porque el software ciertamente se mencionaba que había sido adquirido y que había sido utilizado en otros países, sí. Pero a la hora de pasar los datos aquí para hacer otro conteo, estos módulos de aquí parece que habían sido desarrollados por el Departamento de Informática del Tribunal Supremo Electoral. Sí. ¿Verdad? Total que era un caos, ¿verdad? Era un caos y el software debió haberse puesto antes en un ambiente de pruebas. Sí. Muy probablemente no lo pusieron en un ambiente de pruebas y lo pasaron a producción, y estando en producción, que fue ya el hecho de ir a votar, contabilizar ahí ya falló. Entonces falló, sí. ¿verdad? Porque probablemente no se tenía un ambiente de pruebas. Entonces es bien importante que exista una buena planificación y concientizar al personal de la responsabilidad que tiene. Es el personal de informática al que hay que concientizar. Y por eso es de que también hay que concientizar a las autoridades en que el personal que se contrate tenga los filtros necesarios para que garanticen las competencias del puesto al que van a ir
a ejercer, ¿verdad? O sea, todo esto es integral, ¿verdad? El tema de la concientización creo que es un tema muy amplio, ¿verdad? Y un tema necesario en toda empresa, ¿verdad? Porque también el personal de informática, pues ya, como usted bien lo decía, el área de soporte técnico, pues también debe de tener el cuidado de que los usuarios finales, ¿verdad? Tengan políticas de seguridad que no les permita, por ejemplo, tener o poder estar descargando cualquier cosa de internet. Y el que no necesite internet porque la institución, porque no va a ser un trabajo que dependa de la institución, el uso de internet, pues que no lo tenga, ¿verdad? Que no lo tenga. Y velar también porque los roles, por ejemplo, que tiene en el dominio, ¿verdad?, sean los adecuados conforme al perfil del usuario, ¿verdad? La deshabilitación de puertos o cosas por el estilo, pero se deben de tener todas esas variables en cuenta para que se vaya robusteciendo la seguridad de la información, ¿verdad? Muy bien, ingeniero. Pues quisiera agradecerle por su tiempo, la oportunidad que nos da y sus sabios consejos, ¿verdad? Que también van a llegar a otras personas que van a tener la oportunidad de poder ver y escuchar esta entrevista. Entonces yo le quiero agradecer mucho, ingeniero, sí, tiene mucha razón en todo lo que habla, pues, cuestiones que uno a veces ve en el día a día de su trabajo. Y muchas gracias, ingeniero. A la orden, estimado Raúl, para servirle. Gracias. Hasta la próxima, entonces. Gracias.